Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya este primer sábado del mes de noviembre. Estamos concluyendo este año 2022. Ya estamos a unas cuantas semanas de concluir esta serie de enseñanzas virtuales para ver si pues la posibilidad de la pandemia nos permite ya en el mes de enero regresar de manera presencial los días sábados. Estamos trabajando en eso, estamos ordenando esos institutos, pero pues por lo vía en lo que pasan las cosas le damos gracias a Dios porque hoy podemos continuar. Hace 8 días entramos a lo que se conoce como el centro, como el corazón de la carta de Tito, del capítulo 2, del verso número 11 al verso número 15. Estos versículos, a través de la historia y a través de muchos eruditos, comentaristas de la palabra de Dios, han coincidido que estos versículos es el centro de la exhortación que da el apóstol Pablo a través de Tito a esta parte de la iglesia y en general pues a la iglesia en general, ¿no? Y es así donde vamos a retomar algo que iniciamos hace 8 días porque creo que es de suma importancia que hagamos énfasis en esta parte que hoy y a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia moderna, ¿no? Yo determino la iglesia moderna a finales del siglo pasado, años 80, 90, lo que llevamos de este nuevo siglo, se ha dejado como a un lado, se ha ido dejando como una parte secundaria y que es lamentablemente pues triste, ¿no? Que es la vida de fe, la vida cristiana. ¿Somos salvos para qué? Okay. Somos salvos, obviamente, para no estar el día del juicio de Dios. Eso es el principio, ¿no? De la salvación. Cuando digo yo soy salvo, ¿salvo de qué? Soy salvo de la ira de Dios, del día de la justicia de Dios, por la gracia de Dios, por lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros en la cruz. Somos salvos. Ese es el principio de la salvación. Pero no solamente la salvación es a largo plazo, obviamente se entiende, ¿no? Se entiende que hasta el final. La salvación empieza en el momento que nacemos de nuevo. Y eso implica que al nacer de nuevo estamos en este mundo, en esta manera de vida. Seguimos sujetos, todos, estamos dentro de un cuerpo que es pecador, con tendencias pecadoras. Entonces entendemos que la salvación que Dios nos da en el momento de nuestra conversión empieza un cambio y una transformación y una renovación para la nueva vida en Cristo en esta vida, que nos está preparando, aquí lo menciona muy bien, que nos está preparando para la vida venidera. Dice el verso número 13 de lo que estoy hablando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa expresión aguardando, ¿no? Estamos aquí esperando. Pero ¿cómo esperamos? ¿Cómo es el esperar en el regreso de Cristo por nosotros? Caminando, viviendo, comportándonos como hijos de Dios, porque hemos obtenido la salvación que viene de Dios y esa salvación nos lleva a la renovación y a la transformación de nuestra vida, de nuestro ser, aún estando aquí. Entonces, dice el verso número 12 de esta que nos centra, dice, enseñándonos. Aquí empezamos a un punto importante que hace 8 días toqué y que hoy quiero darle más énfasis. Este versículo, el versículo número 12, nos habla de dos cosas importantes, enseñándonos que renunciando. Nos habla del fin de la vieja vida. ¿Cuál vieja vida? La vida esclavizada, sujeta al pecado. Esa es la vieja vida. Aquella vida a donde el yo, o sea, mi voluntad, gobernaba por encima de las cosas. Yo como yo pensaba, como yo creía, como yo veía. Es más, voy a hacer algo más serio. Hasta como yo creía que era Dios. Así es, esa es la vieja vida. O sea, si tú le preguntas a alguien que no ha nacido de nuevo, él tiene su propio concepto de quién es Dios. Él determina cómo es Dios bueno, cómo es Dios malo, y bajo su propio parámetro,
de vida, de entendimiento, Él determina si Dios es bueno o es malo, ¿no? Para muchos. Pero obviamente ya al nacer de nuevo, al tener esa comunión con Dios, Dios se va revelando a nuestra vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? A partir del nacer de nuevo, desde el momento de nuestra conversión, se afirma lo que Dios había venido revelando, porque Dios se revela a toda la creación, Dios se manifiesta a toda la creación. Y eso cuando lleguemos ahí a partir del verso número 18 del primer capítulo de la carta a los romanos lo vamos a reafirmar. Pero aquí estamos en esta parte, o sea, Dios se manifiesta a través de la creación. Él tiene esa parte que es Dios, cómo lo hace es Dios, se manifiesta a todos los hombres. De hecho, aquí dice el verso número 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a cuántos? A todos los hombres. Entonces, este versículo 12 nos introduce a lo que es el fin de la vieja vida. Entonces podemos empezar a decir que la gracia de Dios que ahora ha sido manifestada en la persona y obra de Jesucristo, porque cuando dice se ha manifestado para salvación a todos los hombres, se está refiriendo a Cristo. O sea, hoy estamos en el año 2022 después de Cristo, o sea, lo que sucedió en la cruz. Pero vamos a centrarnos en esto. Entonces decimos que la gracia de Dios, que ahora nos ha sido manifestada en la persona y obra de Jesucristo, nos enseña a renunciar a una clase de vida y apropiarnos de otra. O sea, como ya lo habíamos dicho, el concepto bíblico de salvación no consiste solo en eludir el castigo divino, ya lo estaba poniendo como introducción, sino ante todo en eliminar todo aquello que podría hacernos reos del castigo divino, que es el pecado, o sea, la vida de pecado. Entonces, podemos decir que Cristo no solo nos salva de la condenación y de la muerte eterna, o sea, no solamente eso, o sea, eso es verdad, sino también de nuestros pecados y del pernicioso poder del mundo, de la carne y del diablo. O sea, no solamente Cristo nos salva de la condenación y de la muerte, sino también de la vida de pecado, de la influencia del mundo y del enemigo de la iglesia, que es el diablo. O sea, a través de las tentaciones, todo lo que él hace hacia la iglesia. Entonces, podemos empezar a entender que si una persona se dice salvada, o una persona se dice soy salvo, está diciendo soy salvo de pecado, ¿sí? Pero también está diciendo soy salvo de la influencia del mundo, ¿sí? Entonces podemos decir que esa persona está entrando en una nueva forma de vida, distinta a la vida que tenía anterior. Ese es el punto. O sea, una persona o nosotros que decimos que hemos nacido de nuevo, estamos nosotros empezando a caminar en una nueva vida totalmente distinta a la anterior. Y es ahí a donde tenemos que reafirmar algo muy importante. La palabra de Dios, el Evangelio, que es manifestado por gracia, y la salvación que viene por gracia, no solamente nos salva, sino que nos capacita y nos enseña. A ver, nos capacita y nos enseña ¿a qué? Al nuevo estilo de vida, a la nueva forma de vida, bajo o sobre o dentro de los parámetros de Dios. Pues aquí ya entramos a un punto bien importante, ¿no? Porque hemos sido muy limitados en ver la gracia de Dios solamente para salvación. Sí, es fundamental. Es más, nadie puede ser salvo si no es por la gracia de Dios. Sí, eso es una verdad doctrinal fundamental, es un pilar de la fe cristiana. Somos salvos por gracia. Pero no solamente la gracia que viene de parte de Dios y que se revela en el Evangelio, en la Escritura, nos salva, sino nos enseña, nos capacita. Dice Pablo aquí, enseñándonos. Y está hablando de la gracia de Dios, dice el verso número 11, porque la gracia de Dios.
Entonces, cuando empieza el verso número 12 enseñándonos, se está refiriendo a la gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios, que es la manifestación de la gracia de Dios, o sea, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero nacer de nuevo, tengo que nacer por el Evangelio. Ahora, si yo quiero conocer a Dios, lo tengo que conocer por la palabra. Entonces, la palabra de Dios, que es la manifestación de la gracia, no solamente nos salva, sino nos enseña, nos capacita, nos renueva, nos transforma. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué todo esto? Decía yo hace 8 días y terminaba diciendo que Dios nos ha hecho seres inteligentes, seres capaces. Ese nivel de inteligencia o de razonamiento, al mismo tiempo, los hace ser responsables delante de Dios. Aquí ya entramos a varios puntos bien importantes, ¿no? O sea, Dios no los manipula. Dios nos llega y nos salva y no nos dice cómo. Nos muestra, nos enseña, nos redarguye, nos lleva a la verdad, que es lo que hizo Cristo en la cruz, porque tenemos capacidad para entender, porque somos seres inteligentes, seres que podemos razonar. Y ese nivel de razonamiento o de inteligencia que Dios nos dio en la creación, los hace seres responsables. Por eso la salvación y la vida de fe es de carácter individual. O sea, nadie me puede a mí manipular, o sea, porque yo tengo la capacidad para poder hacer. Ahora, el enemigo lo que hace nos seduce, nos tienta. El mundo nos invade con su influencia de manera, pero no nos gobiernan. Anteriormente, antes de nacer de nuevo, estábamos entenebrecidos, esclavos, no podíamos ver las dos partes, solamente veíamos uno. Entonces, Dios, al momento de salvarnos, respeta la creación como nos hizo, nos hace seres pensantes, seres capaces, ¿sí? Porque si Dios nos manipulara para la salvación, pues seríamos totalmente irresponsables. O sea, Dios me salvó, no sé ni cómo, pero Dios me salvó. No, hay una capacidad, una parte, ¿sí? Entonces, y Él mismo en la Escritura nos lo deja ver, o sea, a través de la Escritura. Vamos a citar otra vez lo que vimos hace 8 días. La carta de los Efesios, capítulo 1, verso número 6. Efesios, capítulo 1, versículo número 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, en la gracia abunda la sabiduría de Dios. Y la gracia nos capacita, nos enseña para ir siendo personas sabias, entendidas a la palabra de Dios y a la revelación de Dios. Y sigue en Efesios 1, verso número 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate qué palabras tan fuertes. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y está orando por la iglesia en general para que nuestra sabiduría, que viene por la revelación y por el conocimiento de Dios, sea manifestada en nosotros. Entonces, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino nos enseña y nos instruye. Dice el verso número 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza empieza en el momento de la salvación, con el
cambio de vida que nos afirma para caminar esta vida en el sendero de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. O sea, todo se enlaza. O sea, todo se enlaza. Entonces, si te parte de Efesios, si te parte de Tito, pero todo se conjunta. Dice, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Aquí ahí ya llegaremos a otro punto bien importante. O sea, no caminamos solos. O sea, no depende solo. O sea, el camino, así como la salvación no depende de nosotros, sino es a través de la gracia de Dios. El caminar como creyentes no depende solamente de nosotros, de mi voluntad, de mi capacidad, sino depende del Espíritu de Dios fortaleciéndome, escúcheme bien mis palabras, fortaleciéndome, no cargándome, como muchos piensan. O sea, el Espíritu de Dios no va a tener la vida, no va a producir la vida en mí si no hay una voluntad mía. Él me está fortaleciendo. Porque muchos creen que pues si ahora habla Dios, ya le dijeron a Dios, y pues ya Dios hará. Pues sigue pensando que ya oras a Dios, que ya le dijiste a Dios, y ahí Dios hará por ti. Sigue pensando, pero ¿qué crees? No lo va a hacer, porque te va a dar la capacidad, la fuerza, el alumbramiento, el entendimiento para que tú lo hagas. Por eso dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Aquí ya venimos a dos puntos importantes. No solamente se necesita razonar, sino se necesita creer. Es otro punto que vamos enlazando. O sea, somos seres pensantes, somos seres inteligentes, pero también Dios nos hizo seres capaces de creer. Tanto que creíamos en nosotros mismos. O sea, claro. Cuando alguien dice, soy ateo, no creo en Dios, no es ateo porque él cree en él mismo. Cree su propio Dios es su mente. Su propio Dios son sus razonamientos. Su propio Dios es como ve el mundo. Dice, yo soy... O sea, esa persona, cuando se dice ateo, está diciendo, soy la persona más egocéntrica. Estoy sentado en el trono de mi vida. Nadie me gobierna. Yo sí quiero ver que el mundo es rojo. Así piensan. Entonces, de ahí nos sacó Dios. Eso se llama entendimiento entenebrecido. Estamos entenebrecidos en nosotros mismos. Entonces, regreso al verso número 19 de Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Se requiere creer, no solamente entender, no solamente... Entonces, hemos enseñado en los últimos años, en múltiples ocasiones, que el corazón y la mente bíblicamente se unen. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero creemos y entendemos. Y es más fácil creer, es más fácil entender sin creer. Es lo más fácil. Muchos entienden y no creen. Porque ven el cielo y dicen, alguien lo hizo. Y voltean y dice Romanos, agarran un animal y lo hacen Dios. Porque no están creyendo. Pero bueno, ya iremos, porque todo se enlaza. Dice, ¿y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, está refiriéndose al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces podemos decir que el mismo Dios que se ha manifestado en el Evangelio inteligente, ¿sí? Ese mismo Dios, ¿sí? Que nos hizo racionales y capaces de comprender, hace que el Evangelio sea igual. O sea, el mismo Dios que nos hizo capaces de entender, hace que el Evangelio sea igual. O sea, cuando yo leo, tengo la capacidad de entender, tengo la capacidad de racionar y la capacidad de comprender lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es Él es el que ilumina la mente, capacitándola para recibir la revelación de Dios. Entonces podemos decir que el Evangelio, por lo tanto, es racional, sí, pero también se requiere creer. Eso también es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es racional? Sí, ¿por qué? Porque nos habla de una manera racional. Somos seres pensantes. Y cuando digo somos seres pensantes, hay que poner entre paréntesis, somos seres responsables de lo que estamos pensando. Entonces, es a través del Evangelio
a donde Dios nos va renovando, nos va transformando a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, decía yo que las cosas de Dios, el Evangelio, se puede razonar y entender, sí, pero es necesario creerlo. Y también Dios nos dotó con la capacidad de creer. Por eso al hombre, al no darle la gloria al Creador, le da la gloria a las cosas del mundo, a las cosas, a las imágenes que él crea. Entonces, podemos decir entonces que el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Se comunica a nuestras mentes y llega a través de ella a todas las áreas de nuestra vida. O sea, nos hace racionales. Entonces, podemos decir e ir entendiendo cómo, de alguna manera, la Biblia nos muestra y nos enseña que el corazón y la mente son dos cosas que están ligadas. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe infundada. No somos cristianos y caminamos para no sé dónde ni qué somos, no. Tenemos lineamientos. Bueno, lo voy a poner de esta manera. Tenemos mandamientos y tenemos doctrinas que nos alinean. Entonces, podemos decir algo muy importante aquí, que como consecuencia de todo lo que he venido hablando, el Evangelio nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Porque transforma nuestras mentes y cambia la manera de entender las cosas. Otra vez, voy a repetirlo, esto es fundamental. O sea, es fundamental. Por eso es la exposición a la palabra de Dios. El domingo no es el lugar donde nos congregamos, no es un club social. El domingo, la pretensión de Dios, el primer día de la semana, es una parte docente para nuestra vida. Él nos quiere instruir el domingo. Esa es la intención del domingo. Por eso la insistencia, y seguiremos insistiendo hasta que llegue el tiempo que Dios nos llame. No dejen de congregarse, asistan a congregarse. No es opcional el congregarte, porque es la manera docente en donde Dios te capacita, te enseña. No es como muchos creen, es que yo y la Biblia, Dios y yo, no es así. Si fuera así, pues ¿para qué creó las congregaciones? ¿Para qué constituyó pastores, maestros? Pues hemos estudiado la Biblia y abrimos la Biblia y es suficiente. Entonces, podemos decir entonces que el Evangelio nos enseña porque transforma nuestras mentes y cambia nuestra manera de pensar. Entonces podemos decir que la gracia de Dios ha aparecido para enseñarnos. Y la gracia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y una vez que Jesucristo fue embestido con el poder de Dios, ya que ya, aunque era Dios, que vino esa visitación en el bautismo y que le dijo y que se manifestó, lo primero que hizo el Señor fue sentarse a enseñar a sus discípulos, que se conoce como el Sermón del Monte. Había hecho muchas cosas, ya había hecho milagros, ya había sanado, pero lo primero que él hizo es sentarse. Los llamó y los sentó a instruirlos. Y es lo mismo para ti y para mí. Nos llamó con lazos de amor. Los atrajo a Él a través del Evangelio y hoy quiere que nos sentemos de esa manera. ¿Sabes qué significa estar sentado? Significa, primero, nivel de autoridad, Él es Dios. Segundo, estoy disponiendo un tiempo para ser instruido. ¿Te imaginas que yo ahorita aquí estuviera yo enseñando y estuviera yo aquí hablando con mi celular y whatsappeando y estuviera dando indicaciones? Dijera, a ver, ¿nos va a enseñar o qué va a hacer? ¿Y qué sucede los domingos? Estoy enseñando la palabra de Dios y están hablándose, el joven le está hablando a la mamá en lugar de estar atenta a la predicación está, pues, por favor,
Hay cosas que hay que meditar, hay cosas que hay que valorar. Digo, por eso, por lo que somos, separamos a los niños menores porque necesitan un trato diferente, actividades diferentes. Pero yo lo veo hoy con los adolescentes que están sentados ahí, ya niños de 12, 13, 15 años, ahí con la mamá y picándole. Y dice, oye, tranquilos. No entendemos el principio que Dios quiere. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Evangelio nos educa. Uy. La gracia de Dios tiene la función docente y pedagógica en nuestras vidas. Por eso esa palabra enseñándonos se refiere a enseñar a un niño, a instruir a un niño. Es importante esto. Ahora, desde el Antiguo Testamento, la ley tenía ese propósito, pero los enseñaba externamente. Y la ley era nuestro ayo o nuestro maestro para llevarlos a Cristo. Entonces, vemos que tanto en la doctrina, en el cristianismo, y en el judaísmo, una de las cosas esenciales de estas dos doctrinas o enseñanzas es la educación, la instrucción a las personas. Judaísmo, desde muy temprana edad, a los niños se les enseña, se les sienta, se les instruye para que llegue un momento en que ellos tengan la capacidad de razonar y pensar conforme a lo que se les está instruyendo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la ley y el evangelio? Bueno, que uno era externo y el evangelio es interno, porque es el Espíritu de Dios que está aquí y que Él es la verdad, nos habla toda la verdad y nos lleva toda la verdad. Entonces, por eso no podemos caminar solos, no podemos aprender solos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y Dios utiliza medios de gracia para instruir lo que son los dones que le ha regalado Dios a la iglesia. Y entre estos dones están los maestros, los pastores, y por eso Dios nos convoca un día a la semana, el primer día de la semana. Nos convoca. Y en nuestra cultura occidental es el domingo. Para muchos que se sienten, que dicen, el sábado, que guardar. Somos convocados por Dios el primer día de la semana. Entonces, podemos decir que ese poder de Dios, que es el Espíritu de Dios, nos instruye, nos capacita para poder ser transformados. Entonces, la gracia de Dios nos ofrece una enseñanza perfecta, porque es el Espíritu de Dios. Porque no es algo externo, es algo interno. El Espíritu hoy está en nosotros. Si yo te preguntara, hermano, ¿has oído la voz de Dios? Vas a decir sí. Yo te dijera, ¿cómo? No vas a saber describir porque es interna. ¿Cómo te habla Dios a ti? ¿Cómo me habla Dios a mí? No lo sabemos, pero sí sabemos que a ti y a mí Dios nos guía. ¿Y nos guía qué? A la palabra de Dios. A los principios bíblicos, a la vida de fe, a la vida real, a la vida de los hijos de Dios que está manifestada en las Escrituras. Y hay promesas de todo esto y cumplimientos en la Escritura. Promesas, Jeremías capítulo 31, verso número 33. Jeremías 31, 33. Dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué impresionante. Romanos capítulo 8, verso número 3. Profecía, cumplimiento. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu se refiere al Espíritu de Dios. Se refiere al principio de ser guiados por el Espíritu de Dios, más no mis propios pensamientos y mis propias ideas. Y hoy es muy lamentable que hay muchos creyentes que siguen viendo a Dios bajo sus conceptos, siguen viendo la iglesia bajo sus propios conceptos y no se renuevan a los principios de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 verso número 18. Segunda carta de los Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando acá la descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos enseña esto? El Evangelio nos instruye, nos enseña, nos cambia, nos transforma, pero también nos enseña algo bien importante, fundamental, y lo acabo de citar en 2 Corintios 3:18. La transformación de nuestra vida espiritual y moral y conducta como hijos de Dios es poco a poco, paso a paso. Y nunca va a ser suficiente en esta vida, porque ni tú ni yo que respiramos hemos llegado al final de nuestro peregrinaje en esta vida. Y si no hemos llegado al final, no hemos llegado a la meta, tú y yo que estamos respirando, que estamos vivos, nos podemos desviar. Por eso es necesario que te congregues. Por eso es necesario que inclines tu cabeza a tu cerviz, a ser instruido por la palabra de Dios. Es necesario. Somos duros de cerviz. Somos obstinados. Me lo voy a decir literalmente, bíblicamente. Dice, somos necios. Queremos de Dios, pero bajo nuestros propios conceptos. Quiero caminar con Dios bajo mis maneras, bajo mis formas. Quiero darle a Dios como yo quiero, a través de mis emociones, de mis sentimientos. No nos equivoquemos. El Antiguo Testamento, la ley, era algo externo. Su enseñanza no era incorrecta. Era algo externo. Y a hacer algo externo, no podía cambiar la voluntad. Pero hoy el Espíritu de Dios que está en nosotros cambia la voluntad, cambia lo interno, las intenciones del corazón son transformadas hoy por el Espíritu de Dios, porque no es externo, sino es interno. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 13 escribe lo siguiente, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí viene hablando de la obediencia. La obediencia es sinónimo de sumisión, hermanos. Una sumisión voluntaria. Y la sumisión voluntaria viene del reconocimiento del señorío. Y el reconocimiento del señorío viene del reconocimiento del temor a Dios. Y el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Y así nos podemos ir. Entonces Dios revela su verdad, cambia nuestra voluntad, nos da nuevas aspiraciones y luego nos concede el poder para realizarlas. Voy a repetirlo. Dios revela su verdad, cambia nuestra voluntad, nos da nuevas aspiraciones, nuevos deseos, nuevos anhelos, ya no los de la carne, ya no mi egoísmo, ya no mis pasiones. Y luego nos concede el poder para realizarlas. El Espíritu de Dios nos lleva poco a poco. Entonces los cristianos tenemos el privilegio de vivir bajo la gracia en este tiempo. Hoy estamos bajo la dispensación del ministerio del Espíritu. Y no es un ente que anda ahí volando. Es Dios mismo.
Pero Él viene a llevarnos a la verdad, a instruirnos, a capacitar. No viene a dar una visitación de poder para que, predique como nunca. No, viene a instruirnos, a capacitarnos, a llevarnos poco a poco a ese conocimiento, a ese entendimiento. Y en la medida que yo voy sometiendo mi voluntad, en la medida que yo voy sometiendo mi entendimiento y voy sometiendo mi corazón y mi mente a ser guiado por Él, Él se va revelando a mi vida. Entonces, la gracia de Dios nos instruye, nos enseña, nos capacita. Pero hay algo que decir, algo bien importante. Cuando hablamos de gracia, hablamos algo de recibido. Hemos sido salvos por gracia. Dios nos instruye por gracia, sí. Pero al momento de ser gracia, hablar de gracia, hablar de salvación, no quiere decir que ha tenido un precio o un costo. El precio y el costo de la gracia en la cual hoy estamos viviendo bíblicamente es altísimo. La muerte del Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de gracia, hablamos de que alguien pagó lo que tú y yo éramos deudores y que no teníamos cómo hacerlo. Nada de lo que tú y yo pudiéramos hacer por nosotros mismos nos pudiera haber justificado delante de Dios. Eso se llama gracia. Yo en ninguna conducta mía, ningún proceder mío, ningún razonamiento mío que no sea guiado por el Espíritu de Dios es sensato ante los ojos de Dios. Es lo mismo. Yo necesito razonar, necesito renovar mi mente, necesito dejarme llevar por el Espíritu de Dios para que Él me alumbre los ojos del entendimiento. Yo esto que estoy hablando a través de la historia moderna de la iglesia ha sido bien mal entendida. La gente cree que con una visitación, con un éxtasis del Espíritu Santo ya fue suficiente. No, no te equivoques. Habla de una vida constante. Una vida capaz de superar paso a paso las aflicciones, paso a paso las tentaciones, una. Habla de perseverancia. La hora de que el domingo, siento ir a la iglesia y ahí voy, chillo, y ya. Dentro de 3 veces me vuelve a aparecer. No se equivoquen. No se equivoquen. Ese tipo de enseñanzas totalmente basadas en las emociones, en los sentimientos externas, que obviamente están en la naturaleza caída, a lo que ha llevado a la iglesia a lo que es el día de hoy. Ha sido una cuestión muy mal entendida. Por eso, en toda esa debilidad, en todo muchos ceden a la tentación porque creen que son salvos. Y dicen, no, pues ya soy salvo. Dios perdona. ¿Seguros? Dios perdona todo cuando te arrepientes. Y el sinónimo de arrepentimiento se llama cambio de vida. Y tú puedes ser creyente y estar practicando un pecado y no arrepentirte. Y puede venir Cristo. Y te digo lo que sucederá. Porque los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, no heredarán el reino de Dios. Fuerte. Porque claro, el adulterio, la fornicación está dentro de la iglesia. La idolatría dentro de la iglesia. Claro que sí. Claro que sí. Pero ahí lo vamos dejando. Entonces, el Evangelio lo que hace es irnos liberando de la vieja manera de vivir, no confirmándonos en ella. Te va alumbrando, te va mostrando lo vil y menospreciado que éramos. Así de fuerte. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso muchos no van a la luz, porque quieren andar en sus propias obras. Sí, amo a Dios, sí, Dios, pero yo aquí en lo mío. No te equivoques. Eso no es el cristianismo de la Biblia, no el mío.
porque yo no te voy a convencer. Es algo que hoy he aprendido y que a través del estudio romano me ha dejado bien claro. El apóstol Pablo lo tenía tan claro. Él no convencía a nadie. El que convence es Dios. Pero nuestro deber, como ministros, como pastores y como cristianos, es hablar la verdad de la palabra de Dios en todas las circunstancias. A los que están viviendo hoy dentro de la iglesia en adulterio, en fornicación, en idolatría, hoy en estos días que acaban de pasar adorando a los muertos, yo no los voy a convencer. El que los convence es el Espíritu de Dios. Sí, dice, ay, pastor, eso sí, hermano, sí. Claro que está dentro de la iglesia. Entonces, podemos decir que la gracia de Dios se ha manifestado para que no pequemos impunemente, sino que la gracia de Dios se ha manifestado para que tengamos unas vidas diferentes, que vayamos poco a poco creciendo en santidad. Yo a un niño no le puedo pedir responsabilidades, hasta cierto punto. Hay edades donde tú ya empiezas a ponerle responsabilidades a los niños, 1 año y medio, 2 años, y la condición del niño es rebelarse a ese orden, ¿no? Es lo mismo en la fe. El problema es que hay muchos en la iglesia que tienen años en la fe y se comportan como un niño. Entonces podemos decir que la gracia de Dios es el medio por el cual somos capacitados para vivir en santidad. Entonces, cuando tú vas a la Escritura, la capacidad que tenemos para entender y creerla tiene que ver con el poder de Dios en nosotros. Y es importante. Yo estoy dando una de las cartas fundamentales del Nuevo Testamento, que es la carta de los Romanos. Y la carta de los Romanos está centrada en ese principio. Te enseña, te instruye y luego te exhorta. A partir del capítulo 12 de Romanos 12:1 dice lo siguiente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, fíjate, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si eres salvo por gracia y hoy vives por gracia, ¿por qué no te vas a entregar racionalmente a Dios? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Es lo que está diciendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. ¿Por qué hoy no encuentras la salida a tu vida? Porque sigues queriendo razonar las circunstancias y lo que Dios está poniendo en tu vida a tu propio razonamiento. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí en Romanos 12:1 y 2? Que la única manera razonable de corresponder a las misericordias de Dios, la vida que hoy tenemos, es asumiendo la nueva vida en Cristo, asumiendo la nueva manera de vivir. Y para eso, lo primero que dice, no te adaptes al mundo. Paso número 1. Y segundo, transfórmate. Pero, ¿qué fue primero, la gallina y el huevo? Dios. ¿Qué fue primero, la gallina y el huevo? Dios. ¿Qué es primero, tu mente o tu razonamiento o lo que Dios dice? Dios. Ya acabo de descubrir un razonamiento enorme, ¿no? Es que la gallina y el huevo. No, el Creador. Así sencillo. Y Dios dice que para no adaptarnos al mundo, tenemos que ir entendiendo y creyendo lo que Él habla para podernos transformar.
Es lo que dice Dios. Me tengo que exponer a la palabra de Dios. Me tengo que sentar, tengo que aprender a ser, tengo que aprender a tener un corazón enseñable. Pero si no tienes tiempo ni para irte a congregar, pues ¿cómo quieres ser enseñable? ¿No? Por eso dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo mismo. Tito 2:11, Romanos capítulo 12, verso número 1. Aquí Tito habló de doctrina, habló de fundamentos, y Pablo en Romanos habló de doctrina y fundamentos. ¿Para qué es el conocimiento? Para transformarnos. Entonces, ambos, Romanos y Tito, se mueven en dos ejes fundamentales o sinónimos: mente y entendimiento, que viene de la mano de creer. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad, pero yo veo que ahí atenta contra mi pensamiento y mi razonamiento y mi manera en la que yo percibo las cosas, pero Él dice la verdad. Pues ya, ahí cambió todo. Entonces, jamás la Biblia nos dice que podemos vivir en una vida de pecado y continuar siendo salvos. Jamás. Razónalo, piénsalo, medítalo, pero es importante. El Evangelio empieza con un serio llamamiento al arrepentimiento y a la conversión, y exige un radical cambio en la orientación de nuestras vidas, renunciando. Dice aquí, dice el verso número 2, enseñándonos que renunciando, y renunciando a la palabra renunciar significa darle la espalda. Íbamos hacia el infierno en total impiedad. Si me da tiempo voy a llegar ahí. Y el nacer de nuevo nos cambia hacia el lado contrario. Entonces nos enseña que somos salvos del pecado y nos lleva a la vida de santidad. Ahora, aquí la vida de santidad, escúchame bien, no es vestimentas, ni caritas, ni lenguaje. Eso se va a ver quizás un fariseo. ¿Sabes dónde está tu vida de santidad? Cuando estás solo. Cuando estás sola. ¿Tu mente dónde está? Entonces, el Evangelio nos enseña claramente que hay una vieja manera de vivir y que hay que abrazar, que hay que añorar, que hay que desear una nueva manera de vida. Por eso, habla aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Esta palabra, renunciar, significa entonces dar respaldo, rechazar a la impiedad y a los deseos, dice, mundanos. Es que no sé si me alcanza el tiempo, porque yo sé que es difícil estar tanto tiempo en una transmisión. No es el tiempo que tenemos presencial. Si estuviera presencial con la gente enfrente, podemos nosotros ver si se puede seguir uno avanzando, porque a veces también es difícil, ¿no? Tenemos que cortar la enseñanza muchas veces, ¿no? Yo sé que las transmisiones nos han limitado a muchas cosas, pues no veo, no sale grabada y no alcanzo a tener esa sensibilidad, porque al entrar aquí es tardarme unos 30 minutos más, 25 minutos más, y nunca me gusta bordar un punto como para dejarlo ahí, sin profundizarlo. A veces los toco como reflexión, como en este momento, ¿no? La impiedad. La impiedad es la vida totalmente contraria a Dios.
Es una vida a espaldas de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. A donde el yo se manifiesta totalmente. Yo pienso, yo creo, yo determino, yo veo. Pues por eso decía hace un momento. Dice, soy ateo. No, no eres ateo porque crees en ti mismo. Tu Dios eres tú. Como tú ves la vida, así eres. Yo no quiero nada, no crees en ti. En tu ego, en tus conceptos, en tus ideologías. O sea, la impiedad es vivir bajo nosotros mismos, bajo nuestros propios pensamientos. Y eso nos lleva a ceder nuestra voluntad a nuestros propios pensamientos. Por eso Dios modifica, al nacer de nuevo, empieza a modificar nuestra mente. Empieza en ese proceso de renovación para ir sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios. Entonces podemos decir que una vida convertida lo que empieza a manifestar es el temor a Dios, porque se empieza a activar la conciencia de que hay un Dios creador sobre todas las cosas. Desafortunadamente siempre el tiempo es fuerte, ¿no? Es normal, nos gana, nos invade, es hablar y enseñar. Lo vamos a dejar aquí para poder profundizar dentro de 8 días. Estamos por terminar. Probablemente no alcancemos a ver todo este año, pero faltan algunas 4 o 5 clases para poder terminar el año docente, ¿no? Que también queremos hacer un espacio, tanto para ustedes como para nosotros, de meditación, de descanso. No sé, hay muchas cosas que en fin de año suceden, ¿no? Y también nosotros reconocemos que requerimos un tiempo de espacio, un tiempo familiar, un tiempo diferente. También no crean, el estudio es algo que está ahí. Pero sin embargo, vamos a hacer el mayor esfuerzo de llegar hasta lo más que podamos y ya a partir de enero veremos qué sucede. Y recuerden que el día de mañana las congregaciones están abiertas una vez más a través de la enseñanza, y lo vuelvo a hacer ahorita en la invitación a congregarse. Ya la pandemia prácticamente está en su última fase, aunque sigue existiendo el aviso de las autoridades a mantener los protocolos. Sí, estaba yo oyendo que las últimas semanas ha venido muy, muy por debajo ya de los índices. Había el 1% de camas ocupadas de las que hay, se entiende, pero seguimos con los protocolos, así que te cuidando a través de los protocolos. Y las congregaciones están abiertas, estamos funcionando. Una vez más los invitamos a congregarse, que es esencial. Y como siempre, hermanos, es un gusto de veras estar aquí. Poder hacer la obra de Dios. Yo quisiera agrandar más esto, pero sé que el medio electrónico no es tan fácil, ¿no? El estar recibiendo en una computadora, en una televisión, no es lo mismo que estar presencialmente. Les mandamos un abrazo, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en las congregaciones. Estamos abiertas, trabajando, que es lo que Dios quiere. Y como dimos el aviso ya oficial, vienen eventos importantes. Ya salió el primer evento, que es el de varones. Ya está, no sé si ya llegó a los grupos, en cualquier momento va a llegar a los grupos. Ya está publicado en el Facebook de la iglesia. Hazte un espacio, abrimos ese espacio para los hombres, para ser edificados a través de la palabra de Dios. Y como dimos también el aviso, y lo volvemos a repetir, aunque caiga el fin de año y el año nuevo en domingo, creo que es 25 y 1, no cerramos las congregaciones, ajustamos nuestros horarios y hacemos la labor que Dios nos ha llamado a hacer hasta que nosotros partamos con el Señor o Cristo venga. Seguiremos trabajando, porque es el mandato de Dios
a nuestra vida. Entonces, las congregaciones estarán abiertas todas el día 1, el día 25, y obviamente, sobre todo la que tiene 2 reuniones, ajustaremos a una sola reunión y en un horario más o menos adecuado para todos. Como siempre, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, entonces nos vemos el día domingo. Un abrazo para todos.